Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Rivavierne. En esta oportunidad vamos a comenzar el curso de factorización, un tema sumamente importante en matemática, y hoy comenzaremos con el estudio del primer caso, y es en factorización por factor común. Presta mucha atención, practica mucho y verás que todo resulta muy fácil. Espero sea de mucha utilidad. Sin más preámbulo, manos a la obra. Antes de comenzar de lleno con el tema de factorización, vamos a recordar los productos notables. Cuando teníamos el cuadrado de este binomio de la suma de a más b, decíamos que era igual al primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, partíamos de esta potencia, de este cuadrado, que era como decir lo mismo de multiplicar a más b por a más b, y llegábamos a este polinomio. Ahora en factorización el proceso es al contrario. Es decir, vamos a partir de un polinomio que consta con un número determinado de términos y vamos a llegar al producto indicado de dos o más factores. Veamos qué nos dice la definición de factorización. Se denomina factorización de polinomios al proceso matemático que permite transformar un polinomio en el producto indicado de dos o más factores. En este ejemplo tenemos el polinomio a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. Entonces esto se puede convertir en el producto indicado de dos factores. ¿Cuántos tipos de factorización existen? Veamos lo siguiente. Nosotros en este curso vamos a estudiar estos 9 casos de factorización. El día de hoy vamos a abordar el primero, que es factorización por factor común. Veamos en qué consiste este tipo de factorización. El primer caso de factorización que vamos a estudiar es el denominado por factor común. Dice que si en un polinomio todos sus términos tienen el mismo factor, a este factor se le llama factor común, que puede ser un número o una o varias letras. Veamos los siguientes ejemplos. En el primer polinomio tenemos 2x al cubo más x cuadrado más x. Observamos que el número 2 no puede ser factor común porque no está en todos sus términos, está solamente en el primer término. ¿Qué ocurre con la x? La x está en el primer término, está en el segundo término y está en el tercer término. Por lo tanto, la x sí es considerada un factor común. Tiene que estar en todos los términos. En el siguiente ejemplo tenemos un polinomio donde tiene coeficientes 2, 4, 8 y la letra a, la variable a. Vamos a ver qué ocurre si hay algún número que sea factor común. En el primer término está el número 2, en el segundo término el 4, en el tercer término el 8. El 4 es múltiplo de 2, 2 por 2, 4. El 8 también es múltiplo de 2, porque 4 por 2, 8. En este caso observamos que el 2 está incluido en los tres números. Por lo tanto, el número 2 es un factor común. ¿Qué ocurre con las letras? Está en el primer término la letra A, en el segundo término también está la letra A y está en el tercer término. Por lo tanto, la A es un factor común. Generalmente ya vamos a ver en el nuevo ejemplo que se va a tomar la que tenga menor exponente. En el tercer polinomio observamos que el número 3 no puede ser factor común porque solamente está en el primer término. El número 5 está en el tercer término solamente, no es factor común. Las letras, observamos que la x, que es la variable, está en el primer término, está en el segundo, pero no está en el tercer término.
Por lo tanto, ni los números ni la letra X es un factor común. Veamos cuál es el procedimiento para calcular, hallar el factor común en un polinomio. El procedimiento para hallar el factor común en un polinomio es el siguiente. Primero identificamos los términos comunes y los colocamos delante de un paréntesis. Dividimos cada término entre el factor común y los colocamos dentro del paréntesis. Si hay números en todos los términos, procedemos a obtener el máximo común divisor. Si hay máximo común divisor, ese será el factor común de dichos números. Veamos el ejemplo número 1. Vamos a factorizar este polinomio según el primer caso por factor común. Identificamos primero los términos que sean comunes. En este caso vamos a ver si alguno de los números es común. Observamos que el número 3 está en el primer término, no está en el segundo ni en el tercero, por lo tanto no es factor común. Lo mismo ocurre con el 2 y el número 5. Observamos que la x, la variable, está en los tres términos, por lo tanto es factor común. ¿Cuál de estas x vamos a tomar? La que tenga menor exponente. Entonces dice que lo colocamos delante de un paréntesis, en este caso x, y seguidamente colocamos un paréntesis. Vamos a ver qué es lo que vamos a colocar dentro de este paréntesis. Dice, dividimos cada término entre el factor común y lo colocamos dentro del paréntesis. Es decir, el primer término sería 3x al cubo, lo dividimos entre este factor común. Esto va a ser igual 3 entre 1, 3, x al cubo entre x, colocamos la misma base y restamos los exponentes. Una división de potencia de igual base. 3 menos 1, 2. Seguidamente colocamos este valor dentro del paréntesis, 3x al cuadrado. Seguidamente colocamos el signo más y dividimos 2x al cuadrado entre el factor común. 2 entre 1 es 2, x al cuadrado entre x es x. 2 menos 1, 1. Seguidamente colocamos este valor dentro del paréntesis. Signo menos, dividimos 5x entre el factorcito común. 5 entre 1, 5, x entre x los cancelo, solamente me quedó el número 5. De esta manera hemos pasado de un polinomio a el producto, en este caso, de dos factores. El primer factor es x y el segundo factor es lo que está dentro del paréntesis. Si usted quiere verificar si ha hecho el procedimiento correcto, bastaría multiplicar esta x por cada uno de los elementos que está acá y me tiene que dar lo que está en estos términos. Por ejemplo, x por 3x al cuadrado sería 3 por 1, 3, x por x al cuadrado, x al cubo, y así sucesivamente. En el ejemplo número 2 vamos a factorizar la expresión x5 por y al cuadrado menos x cuadrado siguiendo estos procedimientos, ¿sí? Por factor común. Identificamos los términos que sean comunes. En este caso, el término que es común es la letra x, porque está en los dos términos. Y solamente está en el primer término, por lo tanto no es común. De la letra x vamos a tomar el valor de x que tenga el menor valor exponente. X a la 5, x cuadrado, el factor común es x cuadrado. Ese factor común lo colocamos delante de un paréntesis. El siguiente paso es dividir cada uno de estos términos entre el factor común. El primer término es x5 por y al cuadrado sobre x cuadrado. Esto va a ser igual x5 entre x al cuadrado, eso es x elevado a la 3. 5 menos 2, 3. Y al cuadrado, como no tiene con quién dividirse, me queda igualito. Entonces, esta
término lo voy a colocar dentro del paréntesis. Total que me queda ahí x al cubo por y al cuadrado. Seguidamente del signo menos. Entonces dividimos este término entre el factor común. Entonces quería x cuadrado entre x al cuadrado. Cuando yo divido dos cantidades que sean exactamente iguales, pues ya sabemos que eso da como resultado inmediato 1. Entonces colocamos este 1 dentro del paréntesis, lo cerramos y de esta manera hemos factorizado esta expresión en el producto indicado de dos factores. X cuadrado, primer factor, segundo factor, lo que está dentro del paréntesis. Vamos a factorizar la expresión 10m a la 5 n cuadrado más 15m al cubo por n a la 5. Observamos que existen dos coeficientes, 10 y 15. Para saber cuál va a ser el término común entre ellos, estos dos números, nos valemos de el máximo común divisor. Es decir, colocamos estos dos numeritos y en primera instancia los descomponemos en sus factores primos. 10 tiene mitad, 15 no tiene mitad. El siguiente número primo es 3, 15 tiene tercera, 10 no tiene tercera. El siguiente número primo es el número 5. Todo número que termine en 0 o en 5 es divisible entre 5. Por lo tanto, la quinta parte de 10 es 2, la quinta parte de 15 es 3. Como ya no se puede seguir dividiendo, quiere decir que este número es el máximo común divisor. Por lo tanto, va a ser mi factor común en la parte numérica. Vamos con las potencias. M a la 5, M al cubo. Son comunes. Por lo tanto, siempre voy a tomar la potencia con su menor exponente. Entonces, M al cubo, N al cuadrado, N a la 5 son comunes. Voy a tomar quien tenga menor exponente. Abrimos un paréntesis. Vamos a ver qué términos vamos a colocar acá. ¿Cómo los obtenemos? Dividiendo cada uno de estos términos entre el factor común. Las divisiones tienen que ser exactas. Tomamos el primer término, sería 10 m a la 5 por n al cuadrado sobre 5m al cubo por n al cuadrado. 10 entre 5, 2. M a la 5 entre m a la 3, una división de potencia igual base, el resto de los exponentes, 5 menos 3, 2. Total que me quedaría m al cuadrado. N al cuadrado entre n al cuadrado son iguales, por lo tanto da 1. Este término lo voy a colocar dentro del paréntesis, 2m al cuadrado. Siguiente signo, más. Ahora dividimos este término entre el factor común. Por lo tanto sería 15m al cubo entre n a la 5 entre 5m al cubo n al cuadrado. 15 entre 5, 3. M al cubo entre m al cubo los cancelo. Y n a la 5 entre n al cuadrado me quedaría n, 5 menos 2, 3. Total, subimos 3 n al cubo y cerramos el paréntesis. Entonces nos queda factorizado. Tenemos primer factor, segundo factor. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a factorizar este polinomio donde observamos que hay números y letras. En el caso de los coeficientes 4, 6 y 2, vamos a obtener el máximo común divisor para ver cuál es el término que es común. Para ello, simplemente nos colocamos los números de esta forma y los descomponemos en sus factores primos. Recuerden, los números primos son 2, 3, 5, 7, etc. Vamos a ver cuál es el menor número primo que me lo divide a todos ellos. En este caso, como todos son pares, son divisibles entre 2. Así decimos que mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, mitad de 2
es 1. Observamos que no podemos obtener otro número que me lo divida a los 3 exactamente. Por lo tanto, el máximo común divisor en este caso es 2. Y ese va a ser el factor común de los números. Verifiquemos la letra A. Tenemos al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Es común. Como todas las potencias tienen el mismo exponente, tomamos cualquiera de ellas. Es decir, A al cuadrado. En el caso de B, tenemos en el primer término, en el segundo, en el primer término, en el segundo. No tenemos B en el tercer término. Por lo tanto, B no es factor común. Seguidamente, abrimos un paréntesis y vamos a obtener los términos deben ir dentro del paréntesis. Para ello dividimos cada uno de estos términos entre el factor común que hemos obtenido. El primer término sería 4a al cuadrado por b entre 2a al cuadrado. Esto va a ser igual 4 entre 2, 2 al cuadrado con a al cuadrado, lo cancelo, son iguales, y me queda la letra b que no tiene con quién dividirse. Por lo tanto, 2b lo colocamos dentro del paréntesis. Seguidamente colocamos el signo más. Tomamos el término 6a al cuadrado b al cuadrado a la 4 y lo dividimos entre 2 al cuadrado. Total que tenemos 6 al cuadrado por b a la 4 entre 2a al cuadrado. 6 entre 2, 3 al cuadrado entre a al cuadrado se cancela y me queda b elevado a la 4. Este término lo colocamos dentro del paréntesis, 3b a la 4, menos, tomamos este término, sería 2a al cuadrado y lo dividimos entre el factor común, 2 al cuadrado. Como numerador y denominador son iguales, ese resultado inmediatamente da 1. Este 1 lo subimos al paréntesis y queda factorizado. Primer factor, segundo factor. Bueno, estimados amigos, hasta aquí la primera parte del tema de factorización, correspondiente al caso 1, factorización por factor común. En el próximo video complementaremos con más ejemplos. Espero haya sido de mucha utilidad y no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.